Como el Banco Central sabe que eso puede generar inflación, lo que hace es regular la cantidad de dinero mediante distintos instrumentos. Como dijimos recién, la emisión del EVAC con el LELIQ es uno de los principales instrumentos que se utiliza en Argentina para hacer esa regulación de la oferta monetaria, pero lo cierto es también que no es el único. La semana que viene vamos a ver cómo lo hace o las alternativas que tiene para hacerlo. Bueno, acá tiene un gráfico que había hecho comparativo, ¿no? La cantidad de dinero en Argentina. Y esto es un tema, mucha gente, veo yo los economistas que hablan de este tema de la oferta, la política monetaria, y se largan a hablar y a veces confunden conceptos. Y lo primero que, cuando uno habla de la oferta monetaria, dice, uy, la oferta monetaria en Argentina es altísima. Y en realidad la oferta monetaria en Argentina es muy baja. ¿Y cómo comparo la oferta monetaria? Bueno, mirá, lo hago comparando la cantidad de dinero contra el total de lo que se produce en la economía, es decir, contra el PIB. Y si yo hago eso, Argentina en 2019, y ranqueo para todos los datos que tiene el Banco Mundial, y googleenlo, a ver si lo pasamos. ¿Cómo era? No es oferta monetaria. A ver si me voy a pasar acá. ¿Cómo es el chat de esto? Ahí les pasé, a ver si les llega el link del Banco Mundial, de donde saqué los datos para hacer lo que estoy mostrando. Bueno, ahí tienen la página, les pasé el link. Ahora estamos acá, ¿no? Entonces decía, si uno ranquea, lo que le va a dar es que la relación del PIB que tiene la Argentina, la oferta monetaria en relación al PIB, es muy, muy bajita, ¿no? Comparado con otros países. ¿Y esto por qué es? Dicen, no, si el gobierno emite. Bueno, justamente porque el Banco Central, para regular la cantidad de dinero, lo que hace es chupar ese excedente monetario vía la emisión del EVAC y del LELIQ. Y ese es el problema, ¿no? La denominada bomba del EVAC y del LELIQ que tenemos se genera en función de eso. Entonces, cuando muchos hablan de que la emisión genera inflación, sí, eso es cierto, pero en Argentina, durante la mayor parte del periodo, el Banco Central, los técnicos del Banco Central, también piensan lo mismo y lo que hicieron fue prevenir, y es por eso que están emitiendo muchas EVAC y LELIQ, ¿no? Y en realidad, por esa política de esterilización, no debería haber inflación, porque justamente el Banco Central contempló. Entonces, es por eso que muchas veces se confunde, bueno, ¿por qué se está generando inflación? Y mirá, la mayor parte del tiempo el Banco Central lo tengo pensado de esta manera y estuvieron regulando vía LEVAC y LELIQ, ¿no? Entonces hay otras cuestiones que pasan. Desde el 2020 en adelante habría que mirarlo, porque el gobierno ahí sí no estuvo el Banco Central regulando tanto, pero mírenlo ustedes, en todo caso, después lo vemos la semana que viene, qué es lo que está pasando. Bueno, después tienen este dato, este es del Fondo Monetario, ¿no? También cuando uno piensa, la cantidad de circulantes, de billetes que hay en la economía en relación al PIB es muy bajita, 5%, ¿no? El último dato de mayo del 21. Y bueno, acá sí, tenemos los pasivos monetarios, fíjense cómo se van incrementando, ¿no? Tienen que estar en valores nominales, pero los pasivos monetarios del Banco Central sí se han incrementado bastante, ¿eh? Justamente por esto que les decía, en términos nominales, y acá en términos del PIB, fíjense que representan 11,9%, ¿no? Y acá habíamos dicho que la oferta monetaria era del 21%, ¿no? Entonces, fíjense que la cantidad de pasivos monetarios del Banco Central es casi la mitad de la oferta monetaria, ¿no? Es un valor importante. Por lo general, los bancos centrales
tratan de no emitir deuda porque saben que es un problema importante, ¿no? Eso se traslada al resto de la economía. Inclusive los chinos, que emiten también bastante, tratan de no usar estos instrumentos para hacer esta regulación. Bueno, y más acá está lo que llamamos factores de explicación de la base monetaria. Se la dejo para que la vayan viendo. La semana que viene vamos a dedicar más a entender cuáles son los factores que pueden hacer que la base monetaria aumente o disminuya vía el circulante monetario, y tiene que ver en parte con esto que tienen ustedes acá en este cuadrito, ¿no? Bueno, pero la clase de hoy quiero que les quede claro, de vuelta, vuelvo a repetir lo mismo, ya en el capítulo 14, os tiene que quedar en claro la relación entre base monetaria, multiplicador monetario, oferta monetaria, las distintas definiciones de la oferta monetaria, y empezar a entender el balance del Banco Central entre las principales cuentas del activo, las reservas, entender dentro de los pasivos, encontrar el circulante y los títulos que emite el propio Banco Central, ¿no? Y también fíjense en el activo que tiene los adelantos transitorios, que son un poquito las cuentas que le estuve marcando recién. Y la clase que viene vamos a seguir viendo un poco más acerca de cómo el Banco Central afecta a la base monetaria. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que todo lo que estamos viendo, que me parece un poco teórico, en Argentina sucede constantemente, y a eso hay que llevarlo a la idea de la tasa de interés, ¿no? Bueno, porque acá el gobierno está regulando la oferta y la cantidad de dinero y está regulando la tasa de interés. Si te regula la tasa de interés, eso va a repercutir en el mercado financiero, y ustedes ya lo saben, tiene que repercutir en el mercado de bonos, subiendo o bajando el precio de los bonos. Entonces, esto es vital para ustedes. Yo les dije que hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de los bonos, y nadie me contestó. Yo la dejo pasar, pero van a llegar al parcial si no se hacen esas preguntas, y bueno, el profesor avisó, que avisa no traicionan. Esa relación la tienen que entender. Porque si el gobierno decide reactivar o enfriar la economía, algo está pasando a la tasa de interés y eso repercute en el precio de los bonos. ¿Está bien? O sea, eso tiene que quedar claro. Si el gobierno aumenta el déficit, eso va a pasar algo con el precio de los bonos y va a pasar algo con la tasa de interés. O sea, fíjense en qué importante que es entender esto, porque es el corazón de la economía. La decisión económica, querés manejar una empresa y no entendés cómo va esto, no vas a entender nada, ¿está bien? No sabes para dónde ir. Bueno, imagínense en un país que tiene inflación como la Argentina. Tasa de interés, inflación y tipo de cambio, todos sabemos que son tres variables clave. Entonces hay que entender que están moviendo esas tres variables clave. Y es un poco lo que estuvimos hablando en estos días, ¿está bien? Así que bueno, ¿alguna duda o consulta respecto a este tema? Profe, una consulta. Sí. Con la emisión monetaria el Banco Central está poniendo plata circular, digamos. Sí. Y con las LELIQ y las LEVAC como que la está sacando. La saca. Está haciendo una gestión. Fíjense, hablamos en el mismo término que hablamos del primer capítulo, el capítulo 9. Hace gestión de los bancos, hacen gestión de activos y gestión de pasivos. En este caso es solamente una gestión de pasivos del Banco Central. Está sacando un pasivo que es circulante y está metiendo otro pasivo. ¿Está bien? La diferencia, por eso decía, de cualidad. El circulante no paga tasa de interés, las LEVAC sí. No sé si ibas a Claro, decir. pero entonces, ¿por qué no se reduce la emisión? Porque es como que está deshaciendo lo que hace. Y bueno, porque con esa emisión le está prestando plata al gobierno, ¿está bien? Sabe que aumenta el circulante, pero ahora tiene que sacarlo, y de alguna manera lo que hace es colocar esa tasa de interés. Esa es la regulación. Ok, lo va como manejando, lo va ajustando, depende. Lo va ajustando de esa manera, claro. Ok, gracias, profe. El problema que tenés acá es que, esto nosotros lo estamos viendo de esta manera, es cuando se mete el tema del tipo de cambio, ¿no? Y la famosa bicicleta financiera. Porque cuando hay mucho dinero, un excedente de dinero, las personas en un momento se inflación dicen, bueno, mirá, no me conviene ponerme en un título en pesos, porque pierdo, con la inflación pierdo, entonces voy al dólar. ¿Eh? Y ahí empiezan todos los desequilibrios, porque van al dólar, aumentan el tipo de cambio, ¿está bien? Y luego se pueden dar vuelta y van de vuelta al IVAP. Lo que era la bicicleta financiera tenía que ver con eso. ¿Eh? Y actualmente también tiene que ver con eso. Bueno, se pasan de pesos a dólares. ¿Eh? Y mucho tiene que ver esta tasa de interés. El gobierno la semana pasada la estuvo aumentando inclusive. ¿Por qué? Porque aumenta la inflación y dice, bueno, te va a aumentar la tasa. ¿Eh? Y entonces los privados van de alguna manera como penduleando, ¿no? Bueno, voy a dólares o me voy a tasa de interés
dependiendo de cuánto está esta tasa. Eso es lo que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, en este momento el dólar está medio como estático y la inflación está superando como el precio del dólar blue, ¿no? Porque yo noto eso, que la inflación es mucho más y como que el dólar está ahí como medio Bueno, en hasta unos pausa. días atrás, como muchos pensaban que el tipo de cambio iba a caer, se pasaron a pesos. Y ahora, si te fijas la brecha, esperemos que no tengo tiempo. Bueno, aguarden un cachito, a ver, denme 2 minutos. Bueno, de paso les muestro algo que ustedes ya tienen que empezar también a manejarlo. Vamos acá. Bueno, este es mi drive, pero voy acá. Pasa que va a tardar un montón, ¿no? Todo derecho. Y a ver si me quedó el grafiquito, si no lo... Acá está, a ver. Bueno, esto no sé si saben ustedes, esto está programado, ¿no? Tienen que empezar a meterse en estas cuestiones. Esto se llama Google Colab, que te permite programar en Python o en R. Bueno, con Hugo hemos empezado a programar en R hace muchos años. Hugo sabe bastante de esto. A ver si me deja acá abrir. Bueno, ahí ven, ahí están viendo la brecha cambiaria. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense en que lo que está pasando acá, y ahora habría que ver estos últimos días, podríamos calcular cuando porque tiene que actualizarse, esto va a estar varios minutos. Si no, la clase que viene lo miramos al día de hoy, pero esto al cierre de abril. Fíjense que la brecha cambiaria aumentó un montón, 115, y luego bajó, o sea, esto está así, pero en cualquier momento, fíjate que el mínimo de brecha en el último tiempo fue de 63%, y acá hay mucho porque se cree que, bueno, el Fondo Monetario va a enviar dinero, recursos, ¿no? Entonces, como que va a haber, pero es cierto que el Banco Central tiene que empezar a cumplir también con el préstamo del Fondo Monetario, con lo cual tiene que tener, ser muy puntilloso con la cantidad de divisas que tiene de junio para adelante, para poder cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces ahí la brecha ahora está muy baja, pero bueno, cuando esto se empieza a dar vuelta, se van a pasar todos de pesos a dólares, bueno, ahí el tipo de cambio se va a empezar a incrementar, de hecho estos días ya se está incrementando, y la brecha también, ¿no? Y a medida que la brecha se amplíe, que el Banco Central le vayan quedando menos reservas, y eso va a ser un mayor riesgo que va a tener el propio Banco Central, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe que vamos a eso, más tarde, más temprano. La Argentina está media complicada, ¿no? Si a eso le metes un poco de ruido político, sigue dentro del oficialismo hay, y bueno, la verdad que no es el mejor de todos los mundos, con un país que también va a una futura elección, con un escenario bastante complicado, ¿no? Pero en parte lo que estuvo pasando, y lo que estabas hablando vos recién acá, la alumna, era de esto, ¿no? De que, bueno, vos ves que se está estancando porque la brecha cambiaria fue bajando bastante, pero esto en cualquier momento empieza de vuelta a acelerarse, ¿no? Lo que está esperando todo el mundo de bien. Así que bueno, traten de meterse con los capítulos, no se duerman, porque son capítulos que ya son muy complejos comparado con lo que veníamos viendo en la primera parcial. Traten de entender qué es lo que está pasando en la economía, y la semana que viene nos vamos a meter más con el manejo de la base monetaria y cómo hace el Banco Central para regular la base monetaria, ¿no? El multiplicador monetario, por lo general el Banco Central no lo puede regular porque el encaje no lo puede estar tocando siempre. Lo toca cada 5 años, cada 4 años, porque volvés loco a todo el mundo. Imagínate, hoy no, un encaje de mañana es una locura. Entonces no puede estar regulando eso. El exceso de reserva y circulante en realidad va más por el deseo de los bancos y de las personas, entonces mucho ahí no tenés para hacer, pero sí lo que puede hacer el Banco Central para regular la oferta monetaria es aumentar la base monetaria o disminuir la base monetaria, ¿no?
Eso es básicamente lo que está haciendo, está regulando. Principalmente tocando el circulante. Es lo que hace. Cuando toca el circulante, regula la oferta monetaria. Si la aumenta, entonces, supongamos, porque emite para prestarle al gobierno, ahora va a regular vía LEVAX o algún otro instrumento, ¿no? Básicamente lo que está haciendo el gobierno es eso. Así que bueno chicos, si no tienen ninguna duda, los dejo y nos vemos en la clase que viene. Acuérdense que es el capítulo 14 y tienen varias filminas que ya les puse hoy en el campo. Gracias, profesor. Bueno chicos, nos vemos, cuídense.